¿Qué tal tengan ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Imago Mundi, Educación y Cultura, en esta ya la sexta temporada, junto a Armando González. ¿Qué tal? Bienvenido a este programa. Bienvenido a los telespectadores que nuevamente estamos en sus casas, hoy con Canal 2, que es un canal abierto. Por supuesto, y en este aspecto nos interesa mucho destacar que en este año vamos a tener, como siempre, nuestra dedicación por lo que es la cultura, la educación, como bien indica nuestro lema. Así es, pues vamos a tratar de hacerles llegar a todos ustedes lo importante, lo trascendente, lo que realmente deja en estos temas de educación y cultura y que digan relación con nuestra provincia. El importante patrocinio, como cada año, del Ministerio de Educación, que hacen posible que este programa llegue a cada uno de sus hogares. Así es, pues tratamos que, con todo el respeto y la humildad que nos merece esta actividad, tratamos de entregar lo mejor posible. Bueno, vamos a invitarles para que se queden con nosotros a ver lo que es el desarrollo de este programa. Y lo primero, Armando, es señalar que ya el pasado 19 de julio visitó nuestra provincia el gran maestro de la Gran Logia de Chile, rector de la Universidad de la República, Jorge Carvajal Muñoz. Importante visita y me imagino que tiene mucho que decir. Por supuesto, nosotros tuvimos la ocasión de entrevistarlo ese día y queremos para todos ustedes recordar nuevamente esa entrevista. Perfecto, vamos a verla. Señor Carvajal, muy buenas noches. Buenas noches, don Luis, y mucho gusto estar en este canal de la provincia de San Antonio. Bueno, señor Carvajal, entrando de lleno al grano, usted representa lo que es la masonería en Chile y lisa y llanamente me gustaría preguntarle partiendo una definición simple y sencilla de masonería. A ver, la masonería es una institución universal en dos sentidos. Primero, es que está distribuida por todo el mundo. En cualquier lugar del mundo donde vayamos vamos a encontrar masonería, excepto en algunos países que por razones de dogmatismo político o religioso no se le permite, pero en general hoy día se ha abierto un poco más la tolerancia y está en todas partes del mundo. Y universal también porque los valores y principios que la masonería pretende practicar y llevar hacia la sociedad también tienen vigencia en todo el universo. Enseguida, la masonería escoge hombres, se ingresa por invitación, personas que tengan un tremendo afán de perfeccionamiento, de mejorar individualmente, de encontrar a través de la metodología masónica, que es una metodología basada en el símbolo, ese superior estado en cuanto a lo que significa intrínsecamente el hombre, y enseguida también una ansia, un deseo, un anhelo de que el perfeccionamiento que quiere al interior de la masonería lo pueda vaciar tratando de hacer mejor a la sociedad. Eso es, en dos palabras, la masonería. Bueno, y hablando del tema de San Antonio, ¿usted me podrá aclarar si efectivamente existe o no la masonería acá en el puerto de San Antonio? Efectivamente, en Chile nosotros tenemos 202 logias efectivas. La logia es el núcleo en el cual la masonería realiza su acción en distintos lugares del mundo, en ciudades, etcétera. Aquí en San Antonio existe desde hace 73 años una logia masónica que está dentro, podríamos decir, de las más antiguas, pensando que lleva el número 49 y que hoy día tenemos 202, estaría prácticamente dentro de las 25 primeras logias que se fundaron en el país y con una muy buena y excelente trayectoria. Y en esta oportunidad usted aprovecha de hacer otras actividades y aprovecha estar en la logia. ¿Cuál es el motivo de esta visita a la logia? Bueno, el motivo es precisamente que se cumple un año más de vida de la logia. Los 73 años de existencia, fue fundada en el año 1932 y en la ocasión he venido en varias oportunidades. Sin embargo, en esta ocasión, además de hacer la visita a la logia, en la reunión que se va a efectuar en algunos minutos más, en un par de horas más, también hemos tenido la oportunidad de visitar al señor gobernador provincial, con el cual hemos tenido un diálogo bastante fructífero. Él me ha tenido la gentileza de contarme el estado de situación en que está en general la comunidad, el puerto, y posteriormente también ha tenido la gentileza de invitar a algunas personas que son jefes de distintos servicios, de educación, de salud, del agro, etcétera, con el objeto que me den un panorama general de cómo está el estado de la provincia, que yo entiendo que en este momento tiene algunos problemas, pero que hay, sin embargo, proyectos que pudieran, en un, ojalá mediano plazo, hacerla salir de esos problemas, entre ellos de la cesantía, que tiene alrededor de un 15% de cesantía, siendo uno de los más altos de Chile, y por contrapartida, a su vez, tiene una de las fuentes de ingresos mayores para el país, como es el puerto. Sí, eso son dos récords que lleva San Antonio, uno negativo, otro positivo. Desde el punto de vista masónico, ¿cómo pudiese un poco solucionarse ese problema? ¿Cómo llegar a que esto no sea tan injusto? A ver, la masonería tiene fundamentalmente un método de contribuir al mejoramiento social, que es el que le señalaba. Nosotros preparamos personas, las hacemos fundamentalmente responsables. Ojalá que se formen en la escuela de la responsabilidad
de tal manera que ellos vayan hacia la sociedad, tanto en lo que significa las instituciones, las empresas en las cuales laboran para ganarse la vida, porque todos tienen que ganarse la vida, y allí cumplir lo mejor posible, no solo con lo que señala su contrato o el estatuto al cual están regidos, sino que entregando más, muchísimo más, y eso yo tengo la seguridad que así es. Y enseguida yendo a la totalidad de las instituciones que no tienen un afán de lucro, puesto que las personas que pertenecen a ellas no tienen allí un sueldo, sino que lo hacen voluntariamente, como podría ser el Cuerpo de Bomberos, el Rotary Club, los gremios, los partidos políticos, los centros de padres, las instituciones de la comunidad, etcétera. De esa manera cada uno está tratando de influir para que la comunidad mejore. Ahora, si podemos institucionalmente realizar algunas acciones en buena hora, por ejemplo, hoy día hemos intercambiado opiniones respecto de la posibilidad de que pudiera, no antes del año 2007, llegar acá a una sede de la Universidad de la República, que es la universidad fundada por la masonería, cuyo sustento desde el punto de vista de proyecto está en la masonería, en los valores y principios de la masonería, y que como no tiene efectivamente fines de lucro, sino que solo quiere mejorar la educación en beneficio de los jóvenes, es una excelente oportunidad para muchas comunidades que a veces carecen de un centro educativo universitario que pueda hacer que los jóvenes o no tengan que salir de la ciudad o efectivamente puedan tener acceso a la educación, puesto que ir a otras ciudades como sería Santiago o Valparaíso les significa no solo cancelar una colegiatura, sino que también movilización, pensión, en fin, una serie de gastos. Entonces, de esa manera estamos nosotros procurando colaborar con la comunidad. Sí, parece que, desprendo de lo que usted me dice, que la educación aparentemente podría ser un buen avance de progreso para nuestra ciudad, por ejemplo, la educación, la capacitación de las personas. Bueno, nosotros postulamos de que el hombre se ha hecho hombre, ha venido del animal a ser humano, fundamentalmente por dos herramientas, la educación y el trabajo. Cuando la persona tiene una muy buena calidad de educación y tiene también un trabajo digno y estable, siempre será una herramienta de progreso. Aparte de eso vendrán otros elementos, ¿no es cierto?, como la salud, la vivienda, etcétera. Pero educación y trabajo son las grandes herramientas de progreso, y en la medida que la familia, el joven, el hombre goza de ello, no tenemos dudas de que va a progresar individualmente como también va a progresar la sociedad. Señor Carvajal, lo quiero llevar a otro tema que seguramente se lo preguntan cada vez que usted va a alguna parte de una entrevista, la relación entre la Iglesia Católica y la masonería, un tema que siempre se está discutiendo, y yo quiero saber un poco, si nos puede brevemente contar, por qué nace esta especie de pugna entre la Iglesia Católica y la masonería. Incluso en el ambiente popular siempre se habla que de aquel que no es católico es masón. ¿Usted escuchaba más de alguna vez eso? Sí, seguramente. A ver, claro. La masonería nace en el mundo en el año 1717 con el signo de la tolerancia, y fundamentalmente de la tolerancia religiosa, es decir, en una época a comienzos del siglo XVIII en que se obligaba a las personas a creer de determinada manera en el ámbito religioso. La masonería nace para abrir un pórtico que permita a la gente que pueda pensar, que pueda reflexionar y tomar las posiciones que su conciencia y su ilustración le dicte. Ya unos pocos años después que nace la masonería en 1717, en 1738 ya la Iglesia lanza la primera bula en contra de la masonería, y así han seguido alrededor de 9 bulas más, una cantidad de otros documentos, y en general en este momento hay 400 documentos. ¿Cuál es el punto de esto? Nosotros enseñamos de que no hay en este momento ninguna religión que pueda decir que es la única y verdadera, incluso en el tema de Dios. ¿Cuál de los dioses? Si frente a la idea de Dios, a lo menos existen 5 posiciones, y dentro de cada una de esas posiciones varias más. Entonces nosotros decimos, la religión es un fenómeno cultural que ha hecho bien a la humanidad, sin lugar a dudas, que puede hacer mejor al hombre en la medida que le da códigos éticos y morales, sin lugar a dudas también. Pero ahí a pensar, ¿no es cierto?, que una sola religión dentro de la que se disputa en el mundo de los creyentes es la única, estamos muy lejos, ni siquiera por número. La religión católica, por ejemplo, no es numéricamente la más abundante en el mundo. Enseguida, en el caso, por ejemplo, de nuestro país, nosotros creemos que la Iglesia Católica, en muchos casos, no ha permitido el progreso como corresponde, especialmente en el terreno de lo humano y en el terreno de lo intelectual. Piense usted, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, en Chile se impidió la educación coeducacional? Es decir, que estuvieran educados niñitas y niñitos, porque la iglesia o los parlamentarios que eran católicos sostenían que educar juntos a niños y niñas era poco menos que instalar una especie de lunapar, una especie de prostíbulo, cuestión que nunca ha ocurrido ni mucho menos. Es decir, el punto de tope con la iglesia
es la diferencia de que la Iglesia tiene una posición dogmática y nosotros propiciamos la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la autonomía moral. Nosotros hoy día queremos poner, por ejemplo, en el tapete del análisis, de la discusión nacional, temas de los llamados bioéticos, que van desde el momento de la concepción, el tema del control de la natalidad, el tema del aborto. No es posible que hoy día nosotros soportemos en nuestro país 30.000 abortos clandestinos y ni siquiera encaremos el problema, porque cuando nosotros decimos, mire, discutamos el tema, no es que seamos abortistas ni mucho menos, pero nosotros no podemos permitirnos cuántas mujeres mueren por el aborto clandestino, cuántas vidas que pudieron haber sido se troncharon precisamente por el aborto clandestino, pero la Iglesia se opone siquiera a discutirlo. Enseguida, mucho de lo que hoy día ocurre, por ejemplo, el tema del SIDA, podría evitarse con una muy buena educación sexual, y se opone la Iglesia a una buena educación sexual. Nosotros no queremos acallar la voz de la Iglesia, nosotros queremos que la voz de la Iglesia se conozca en todas partes, pero que la Iglesia admita discutir este tipo de temas y no esconda la cabeza como hace la avestruz. Ese es el punto de toque entre la masonería y la Iglesia Católica fundamentalmente. Sí, yo le quiero sacar un ejemplo. Cuando muere el Papa Juan Pablo II, todo el mundo se une a una especie como de alabanza de la obra que él había dejado. Sin embargo, usted fue una de las pocas y escasas voces que señaló que en realidad no había sido toda obra de Juan Pablo II. Pero yo lo quiero llevar a otra cosa. Usted señala que en el momento, en este papado se logra que se elimine la palabra masonería del tema de la excomunión. Sin embargo, al otro día, usted nombra que el cardenal Ratzinger fue quien señaló que todo seguía igual y que nada iba a cambiar. Lo curioso es que Ratzinger fue elegido papa algunos días después que usted declaró esto. Yo quiero saber cómo tomó usted primero la elección de Ratzinger, qué significa para la masonería y obviamente para la sociedad. A ver, en primer lugar, personalmente creo que no fue una sorpresa la elección del cardenal Ratzinger como papa, puesto que hay que pensar de que cuando Juan Pablo II entró a su pontificado había alrededor de unos 30 cardenales y terminó con un poco más de ciento y tantos. Y todos esos elegidos por el pontífice Juan Pablo II. Por lo tanto, era de esperar que se eligiera un papa de la línea Juan Pablo II. Y una de las figuras dentro de la Iglesia que más estuvo al lado del Juan Pablo II fue el cardenal Ratzinger, de tal manera que era una cuestión bastante probable que ocurriera, y así ocurrió. No fue sorpresa en primer lugar. Ahora, si uno era de juzgar por la trayectoria que había tenido el cardenal Ratzinger como prefecto, ¿no es cierto?, de la fe, continuadora de la Inquisición, deberíamos esperar nosotros un pontificado muchísimo más intolerante y muchísimo más conservador que el anterior. Sin embargo, él ha declarado de que de alguna manera él va a gobernar con la Iglesia más que con sus propias convicciones. Entonces, por ahí se abre una luz de esperanza, ¿no es cierto?, de que este pontificado podría tener esa luz de tolerancia que se requiere en el mundo. Sin embargo, hay algunos atisbos, como por ejemplo cuando en Italia se llama ahora a modificar algunas leyes que dicen relación con estos temas, ¿no es cierto?, como el aborto y otros, y precisamente la Iglesia de inmediato, ya en el pontificado del cardenal Ratzinger, llama a no votar. ¿Y por qué llama a no votar? Porque para que se pueda aprobar un plebiscito en Italia, tiene que votar un número mínimo que es el 51% de la gente, de tal manera que la sola abstención significa ya rechazar una modificación de esas leyes. En consecuencia, nosotros estamos a la espera de cuál es la actitud del cardenal Ratzinger. Es también significativo el hecho de que mientras el cardenal Ratzinger ha nombrado a todos los demás altos personeros de la Iglesia, el único cargo que no ha nombrado es el de prefecto de la fe. Es decir, él se lo está reservando para sí mismo, una institución que dentro de la Iglesia es fundamental y clave para sentar precisamente la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, también es un signo de lo que podría ocurrir más adelante, que esa zona fundamental, ¿no es cierto?, de la actitud de la Iglesia frente al mundo, como es la prefectura de la fe, pudiera quedar en sus propias manos y seguir la línea que tenía antes, y eso puede llevar a situaciones de exacerbar el dogmatismo, de exacerbar la intolerancia. Si que la gente sea católica en buena hora, que sea protestante en buena hora. Si el tema es cuando se exacerba el dogmatismo y se plantea que prácticamente todos tienen que estar allí, porque la Iglesia ha planteado ecumenismo. Qué bueno ecumenismo, pero dice siempre que sea a mi alrededor. Es decir, ecumenismo sí, pero siempre que los demás vengan a mí. Aquí en Chile se habla de un Te Deum ecuménico. ¿Por qué no se rota en las distintas iglesias en cada año? ¿No es cierto? ¿Por qué todas las veces tiene que ser en la catedral? Cuando perfectamente en un año podría ser en la catedral
católica, otro año en la catedral evangélica, al otro año en una sinagoga, en otro año en una mezquita, etc. Eso sí que sería verdadero ecumenismo. Entonces, esa es la posición nuestra en este momento frente a la Iglesia, pero yo le quiero destacar que nosotros frente al fenómeno de la religión y frente a la Iglesia Católica misma somos profundamente respetuosos. Es decir, jamás una palabra peyorativa, ni mucho menos. Yo he dicho, si mañana alguien quiere hacer acallar la voz de la Iglesia y nosotros podemos protestar, vamos a protestar. Porque lo importante en un mundo tolerante no solo es aceptar que la gente piense distinto, sino que también diga cuál es su pensamiento. Don Jorge, en este aspecto vamos a salir del tema de la Iglesia, vamos a pasar ahora a hablemos de desafíos para la masonería para este siglo XXI. La globalización aparece como uno de los principales fenómenos de nuestro tiempo. Desde el punto de vista de usted, ¿existen aspectos valóricos que puedan rescatarse de la globalización a la cual hoy día se ataca de todos lados? A ver, la globalización ha traído beneficios al mundo. El hecho de, ¿no es cierto?, que las comunicaciones hoy día sean globales, trae un tremendo beneficio el que podemos tener en el living de nuestra casa o en cualquier lugar donde estemos, ¿no es cierto?, las noticias, lo que está ocurriendo, podemos tener un espectáculo deportivo, el ballet, etcétera, el que podamos leer las noticias del mundo entero, el que los productos hayan bajado de precio, que circulen por el mundo entero. En fin, la globalización ha traído una cantidad tremenda de beneficios para el mundo, de progresos, ha mejorado la salud, etcétera, muchos más. Pero también tiene aspectos negativos, ¿no? Entre ellos está fundamentalmente el aspecto que se vincula con un principio que es muy caro para la masonería, que es el principio de la igualdad. Creo que la gran debilidad de la globalización está en que ha aumentado la brecha entre países ricos y países pobres. Allá por el año 1970, más o menos, la diferencia entre el país más rico de la Tierra y el país más pobre era aproximadamente, no recuerdo exacto, pero no me voy a equivocar mucho, de 40-1. Hoy día estamos en el doble. La diferencia entre los países más ricos y más pobres es de casi 90-1 ya. Es decir, cada día... ¿Es un efecto de la globalización? Exacto, es un efecto de la globalización. Cada día hay menos personas que tienen más y cada día hay más personas que tienen menos. Ese es un drama. Hoy día hay 880 millones de personas analfabetas en el mundo. 880 millones de una población de 6.000. Es decir, prácticamente estamos a poco menos de un sexto. Esas personas van a quedar castradas intelectualmente por toda la vida. Es decir, para ellos, ¿no es cierto?, la felicidad ni siquiera será una utopía, porque ni siquiera son capaces de entenderla. Hoy día, ¿no es cierto?, hay una cantidad de niños que están muriendo simplemente por hambre. Es decir, no es como cuando nosotros metafóricamente decimos tengo hambre, que me estoy muriendo. Hay niños que mueren efectivamente de hambre. ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Porque el mundo no es capaz de producir todos los alimentos? No. Si las teorías malthusianas hace tiempo que dejaron de tener vigencia, hoy día se ha demostrado que solamente con la agricultura que puede producir el mundo podemos alimentar sobre 10.000 o 12.000 o hasta 14.000 millones de personas. Si le agregamos los recursos del mar, agregamos los recursos de zonas que hoy día no son explotadas, podríamos llegar a 30.000 millones. El problema está en poner en el espíritu o en el alma, los que crean en el alma, de las personas que deciden, valores y principios fundamentalmente de filantropía, amor al hombre, amor a la humanidad, y que entendamos que el destino de la humanidad es un destino que nos envuelve a todos. Hoy día en el mundo hay armas nucleares que, si son utilizadas, pueden borrar de la faz de la Tierra 6 veces toda la población del mundo, más de 6 veces. Entonces, si sobreviene un holocausto nuclear, no va a respetar a ricos ni pobres. Entonces, la gran solución es educación y especialmente eliminar los egoísmos y ampliar la perspectiva de entendernos como hermanos de todos los hombres del mundo. Jorge, quiero agradecer el hecho que nos haya acompañado. La verdad es que son varios los temas que nos quedaron fuera, pero en virtud del tiempo esperamos una próxima visita a San Antonio, tenerlo acá en los estudios del canal. Finalmente, quedarnos con algunas palabras suyas para la gente que pertenece a la orden acá en San Antonio, y para los que no pertenecen también sería importante escuchar algo. A ver, para los que pertenecen a la orden, por supuesto, señalarles su deber permanente de colaborar con la comunidad en todo lo que les sea posible, en todo lo que esté a su alcance, y incluso más allá de lo que a veces pudieran pensar que está a su alcance. Yo creo que siempre es posible hacer un esfuerzo más, y tengo la seguridad de que ellos lo están haciendo. Ese es el mensaje para los miembros de la masonería.
Y para el público en general señalar que siempre ellos van a ver en un masón una persona que está permanentemente colaborando con la comunidad. Todos los masones están en el día a día colaborando con las instituciones de la comunidad sin pedir absolutamente nada a cambio como no sea la satisfacción del progreso. Aquí no hay un pedido, mire, usted hágase de partidario de este pensamiento o del otro pensamiento. El masón simplemente ayuda o hace las cosas porque cree que tiene que hacerlas. Y todavía más, no las cacareamos. No hacemos lo de la gallina que pone el huevito y lo cacarea bastante porque se sepa, porque hay instituciones que hacen eso. Hacen una obra de bien y la publican en los diarios, en la prensa y en todas partes. Nosotros hacemos el bien porque creemos que hay que hacerlo. Y esa es la certeza que tiene que tener la comunidad. Bueno, estamos de vuelta acá en Imago Mundi, Educación y Cultura. Bueno, ahí teníamos la entrevista, Armando, a Jorge Carvajal, que desarrollamos el pasado 19 de julio con motivo de su visita a San Antonio. Me parece una visita bastante importante en base a lo que dice la sapiencia, los principios que manifiesta. Por lo tanto, una visita ilustre para San Antonio y que creo que tiene mucho que aportar a la sociedad en general. Bueno, como tú recordarás en el transcurso de esta entrevista, un poco él se refirió al tema de la masonería en general, qué es lo que es, cuáles son sus principios, sus fundamentos y en general qué es lo que busca dentro de lo que es la concepción del hombre en sí. En realidad se presenta como una verdadera filosofía, una concepción humana, una cosmovisión de la humanidad y del hombre en específico. Y dicho sea de paso, es poco lo que se conoce de la masonería. No es mucho lo que se sabe y es importante que el gran maestro, la Gran Logia de Chile, venga acá y exprese su sentir y los principios, los valores que rigen la institución. Sí, y la verdad es que a raíz de esa entrevista pudimos conocer algo más porque se le consultó directamente sobre el tema acá en San Antonio. Y él manifestó que venía al aniversario de la fundación de esta organización acá en nuestra ciudad y de verdad dijo que dentro de lo que es su forma de funcionar contribuía también a lo que es el desarrollo de San Antonio. Me imagino, es una institución que está inserta dentro de la sociedad en nuestro país, aquí específicamente en nuestra provincia, por lo tanto tiene mucho que decir y mucho que aportar por los principios y los valores que encierra la concepción de vida y de hombre. Sí, otro de los aspectos que seguramente tú tuviste oportunidad de escuchar en esta entrevista fue esta eterna, no resistí la tentación de preguntarle, esta eterna distancia que existe entre la Iglesia Católica y la masonería. Tú seguramente en tu profesión de profesor muchas veces habrás escuchado y habrás leído respecto de aquello. Bueno, se ha dicho, se ha escrito bastante respecto de eso y a través de la historia. En realidad han habido conflictos por múltiples intereses. Yo creo que ambas dos visiones son legítimas. Creo que en este tipo de cosas la tolerancia es lo que debe implicar y son concepciones distintas de hombre, de sociedad. No obstante, ella ni una ni otra la invalida y no son excluyentes. Por lo tanto, creo que más que dividir, debieran en algún momento tener algún vínculo, tener un contacto, porque el objetivo fundamental es el mismo. Sí. Eso es lo que tú planteas, trabajar en lo que nos une, más que en lo que nos separa. Más que en lo que nos divide o nos separa, obviamente. Claro. Y también fue uno de los conceptos que planteaba Jorge Carvajal durante esta entrevista. También él, cuando, no sé si tú recuerdas, cuando muere el Papa Juan Pablo II, también lo conversamos con él, fue una de las pocas voces que no se unió a las alabanzas hacia el Papa, sino que todo lo contrario, manifestó que su papado reflejaba un poco que se había vuelto una suerte de intolerancia dentro de la Iglesia Católica. Bueno, esos son puntos de vista, sí, por supuesto, muy respetables, que puede incluso herir susceptibilidades. Yo considero que en ese aspecto uno debe respetar las opiniones, debe entender que todos tenemos puntos de vista distintos o quizás divergentes respecto a un mismo tema, pero esa es la gracia del ser humano, que tiene cosmovisiones, que tiene forma de ver el mundo, de ver la sociedad y de pensarla. Por lo tanto, en ese aspecto considero que hay que respetar las concepciones o las cosmovisiones que tenemos cada uno de nosotros y en vez de restar debemos sumar. Sí. Y no detenernos a veces en discusiones que no nos llevan a ningún lado. ¿Te ha llamado la atención a propósito de todo esto que hablamos de la masonería, de lo que es la parte críptica, todo lo que se comenta, la cantidad de libros que han salido? Tenemos el Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, el Enigma Sagrado,
los Illuminati últimamente, otra de las publicaciones. Masones y templarios. Masones y templarios. ¿Qué te parece a ti esa cantidad de libros que hoy día están al alcance de todo el mundo? Y me refiero a las ediciones que tú puedes comprar original y también las ediciones, las piratas también, dan bastante difusión a todo esto. ¿Qué te parece todo eso? Mira, yo considero que en realidad todo lo que sea difusión cultural, incluso educativa, sobre estos temas, son bienvenidas. Uh-huh. Porque esa es una forma de entender el mundo. Es importante ir tratando de ir analizando, de ir oteando las diversas posiciones que tienen determinados autores en temas que de una u otra manera han sido vedados, sí, claro, por un lado, uh-huh, y que se desconocen. Y por ese desconocimiento provocan incluso hasta verdaderas leyendas y mitos. Es importante que se conozca, porque así uno tiene una posición, tiene una visión del mundo que se plantea y ayuda a nuestra posición cultural, claro, en esta sociedad, a cumplir un rol más determinado y a adoptar posiciones que incluso pueden ser críticas. Yo creo que la crítica es muy, muy sana, muy legítima, cuando se realiza con altura de mira, se realiza en el buen sentido de la palabra y cuando es constructiva, cuando no daña al otro por dañarlo. Los libros que tú planteas, por ejemplo, se habla de los Illuminati, sí, claro, una secta que, según la teoría del autor, no recuerdo el nombre en este momento, plantea que de alguna otra manera la masonería habría sido infiltrada por esta secta con ribetes demoníacos. Habla incluso de una conspiración mundial, de un gobierno mundial que incluso quiere controlar a toda la humanidad, una suerte de conspiración. Llega hasta ese nivel esta lectura. Correcto, o sea... Uno puede sacar la lectura y el análisis que quiera de aquello, ¿no? Pero lógico, es tu derecho. Ahora hay que entender si esto es efectivo o es una simple novela, uh-huh, en donde se está recreando imaginariamente un mundo. Claro. Eso yo creo que hay que dejarlo bien planteado. Y se está buscando humanizar la figura de Cristo en estos libros, ¿eh? Con descendencias, con familia. Bueno, en el Código Da Vinci, por ejemplo, se plantea ese tipo de cosas. En el Enigma Sagrado también se plantea lo mismo. Claro. Yo te digo que de alguna otra manera existe una tendencia a... No sé si... Yo no voy a poner aquí adjetivos, no lo voy a calificar, pero se nota una tendencia a veces a una relativización de algunos puntos de vista, ¿no? ¿Dejar los dogmas fuera, tal vez? Posiblemente. Una... Dejando los dogmas fuera o evitándolos, o a lo mejor más que evitarlo, racionalizándolo. Uh-huh. Y cuando tú entras a racionalizar un dogma, entra en una confrontación necesaria. Bueno, pero en realidad esto que tú planteas de la relación entre la masonería y los templarios no pasa solamente por ser una teoría nada más, pues es solamente eso. Bueno, de hecho hay algunos textos que hablan de ello y se están buscando las comprobaciones incluso arqueológicas respecto a esto. Uh-huh. Pero como respecto también de los templarios, que efectivamente en el contexto histórico existió y fue bastante importante, no solamente como orden militar, sí, y religiosa. Fueron muy poderosos. Muy poderosos estos monjes guerreros, que también alcanzaron un gran poder económico en su momento. Sí. Entonces, de alguna otra manera se convirtieron en una verdadera fuerza política también. Y eso a la larga fue creando una serie de problemas y de animadversión con los, digamos, reyes de la época, ¿no? Claro. La autoridad temporal de la época. Y en ese sentido, como también no se sabe mucho, se vincula con la masonería, algunos contactos, y forma todo este cúmulo de conocimiento que poco se ha difundido, sí, que poco se conoce. Lo complicado que yo veo, por ejemplo, los libros que hemos hecho mención al margen de otros que han aparecido, la verdad es que van revelando como partes de, pero ¿tú crees que la sociedad será capaz de discernir qué es lo correcto y qué es fábula en todo esto? Hablo de la sociedad común y corriente. Bueno, yo pienso que para eso están los elementos de juicio que te da la misma educación, uh-huh, la misma cultura. Que tú logres, cuando tú logras contrastar diversos puntos de vista, cuando tú logras analizarlos, cuando tú logras sintetizarlos y criticarlos, estás, diría yo,
en condiciones de poder tener un punto de vista objetivo respecto de ello. Si es que podemos hablar de objetividad. Aquí en esto lo veo muy difícil. Claro. Aquí cada cual es dueño de su propia verdad. Tú sabes que en temas de religión y de política no hay mucha tolerancia porque cada cual cree que su doctrina es la que importa y la que incluso debe prevalecer sobre el resto. Desgraciadamente es así. Sí. Yo, fíjate que yo apuesto por la tolerancia, por el respeto y por la diversidad. Y pienso que esos son los nexos que te van construyendo y constituyendo como ser humano y que te van haciendo ver tu rol dentro de una sociedad. Que es fundamental, es un elemento. Bueno, Armando, te quería yo comentar que volviendo al tema de la masonería, ¿te acuerdas que hablábamos del secreto y cómo se maneja acá en nuestro país? Que poco se conoce, salvo cuando el gran maestro de esta organización hace alguna declaración en los medios de comunicación o visita la ciudad alguna ciudad del país con motivo de algún acontecimiento especial. Lo que yo quiero decir es que hace poco tiempo tuve la ocasión de que un amigo me mostró una grabación que había hecho un programa que emitió la Radio Televisión Española, que se llama así, Los masones dan la cara. Es sorprendente ver en este programa cómo se revelaron los ritos, por ejemplo, la ceremonia, incluso entrevistas a integrantes de la masonería española, hombres y mujeres. Entonces, yo entiendo que acá solamente está conformada por hombres. Sin embargo, en España hablaban hombres, mujeres y mostraban la ceremonia, sus vestimentas muy particulares. O sea, una cosa que llamó bastante la atención. A ver si alguna vez más adelante podemos a los televidentes mostrarle por lo menos una parte de ese programa. O sea, de hecho, respondió bastante bien al título del programa. Los masones dan la cara. Porque no solamente dieron la cara. No, dieron la cara y mucho más, ¿me entiendes tú? Entonces, ese tipo de apertura es interesante. ¿Tú crees que eso sirve para que la comunidad pueda también ir aprendiendo un poco más, no solamente de esta organización, sino que en general de varias organizaciones más que tienen como más o menos el mismo fin? Mira, respetando los principios que debe tener esa institución como tienen otras, y que hasta donde yo conozco, sé que la francmasonería es una agrupación, no digo que secreta, pero la calificaría como discreta. Discreta. Más que secreta. Más que secreta. Discreta en términos que guarda una serie de elementos para sí. Creo que en realidad es bueno mostrar, es bueno difundir. Porque la sociedad, cuando tú vives en sociedad y de alguna otra manera tú te apartas de ella, vas creando una serie de especulaciones al respecto de tu actitud y que puede ser mal interpretada, puede ser mal vista y de hecho surgen una serie de posiciones respecto a esto. Siempre, por ejemplo, se ha asociado a la francmasonería con el demonio, por ejemplo, con Lucifer. O sea, no sé qué elementos de juicio objetivo habrán como para ello. Yo no los conozco. Pero creo que es importante, fíjate, dar a conocer cómo se constituyen estos grupos. Porque si no, pasan a convertirse en verdaderas sectas. Sí, claro. Y hasta donde yo conozco, la francmasonería no es una secta. Que es otro tipo de grupo y que tiene otros fines y que tiene otras actitudes. Ahora tú también decías que incluso hay mujeres. Sí, claro. Incluso sé que existen logias mixtas. Acá en nuestro país, sí, claro. En nuestro país, sí, yo una vez leí un artículo países de la Tierra. No, yo incluso leí que acá en Chile existe logia mixta y existe una logia de mujeres solamente. Acá en Chile, una vez lo leí, me parece que fue en una edición del Mercurio con ocasión de una entrevista que se le hizo ahí al propio gran maestro. Yo recuerdo haber leído un artículo que a lo mejor el mismo que tú hablas en el Mercurio hace un tiempo atrás, en donde se hablaba de la masonería, se hablaba de los principios, e incluso se mencionaban posibles participantes en ella. Claro. Incluso se da hasta el nombre de Alejandro Guillet, recuerdo. Claro, pero pese a que él nunca lo había reconocido. Pero se hablaba de Enrique Silva Sima, por ejemplo, senador institucional. Se hablaba de Luis Riveros, el rector de la Universidad de Chile, de Ubaldo Zúñiga, el rector de la Universidad de Santiago, y de otros personajes y otros personeros que, si tú los ves en la vida política y en la vida de nuestro país, son bastante relevantes e importantes. Pero sin ir más lejos se asocia siempre, hay como una trilogía que se asocia a la masonería con el radicalismo, por ejemplo. Ahí se habla de una trilogía.
radical, es masón y es bombero. Sí, como claro. un paradigma, como un estereotipo de... Bueno, pero eso persona. se dio por un tema más bien, yo creo que confluyeron unas tendencias y efectivamente por ahí nació como esa leyenda urbana acá en nuestro país. Pero son temas circunstanciales. temas circunstanciales. Pero bueno, de verdad estamos acá tocando este tema a raíz de la entrevista que acabamos de escuchar y que quisimos compartir un poco este intercambio de opiniones acá en nuestro programa Imago Mundi, que hoy día, como hemos señalado, comienza su temporada. Quiero, a ver si tú me permites, pasar a otro tema. Comenzaron esta semana las actividades de la Corporación Luis Rebus. Luis Rebus Berentes. Exactamente. Y la verdad es que la corporación ya inició esto con un ciclo de conciertos, pero entiendo que además se han programado otras actividades. Y obviamente que la idea nuestra también es apoyar como se desarrolla este programa, estas actividades. Así que a ver si conversamos más adelante con Enrique Bamonte, su presidente, o las personas que directamente estén involucradas en las charlas que se van a dar. Me parece muy bien, muy correcto, porque nuestra lógica es esa, o sea, es difundir educación y en este caso difundir cultura. Uh-huh. Yo sé que la corporación ha hecho denodado esfuerzo acá en San Antonio por manifestar diversas actividades, por promover artistas, y es positivo que San Antonio conozca lo que tiene, conozca sus valores culturales, sus gestores culturales. Y dicho sea de paso, esto lo hacen totalmente en forma gratuita. Uh-huh. Por lo tanto, mejor todavía, porque así, digamos, la gente tiene acceso a estas actividades y es fundamental. Sí, claro. Así que desde ese punto de vista, probablemente la próxima semana ya tengamos algunos invitados que van a estar relacionados directamente con esta actividad. Entiendo que además se va a incorporar un tema también a profesores que van a tratar un tema específico que tiene que ver con la educación. Sí, pues esa es la idea, que nosotros podamos mostrar lo que se está haciendo, lo que hace el Ministerio de Educación, lo que hace la Dirección Provincial de Educación en el tema docente, en el tema de la educación, propiamente tal, en el tema de la cultura educativa. En fin, tenemos un sinfín de hechos que vamos a programar paulatinamente en lo que dure esta temporada de Imago Mundi, y que la sociedad sanantonina en su momento lo va a ir conociendo. Bueno, Armando, yo creo que ha sido una conversación bastante interesante, hemos tocado varios temas y de verdad que queríamos compartirlos con ustedes, amigos televidentes, porque de verdad son aspectos que seguramente pasan inadvertidos, pero en esta ocasión quisimos darle un poco más de realce. Fíjate que encuentro que es bastante, por lo menos yo lo considero muy positivo, y ojalá que los telespectadores así también lo piensen, de poder hablar de estas temáticas. Sí. Hemos hablado de masonería, hemos hablado de religión. Sé que no muchos programas hablan de estos temas. Es que ese es lo que a eso quería llegar. No. O sea, es bueno hablar de estos temas con respeto, con altura de mira, y fíjate que sería muy apropiado también que tratásemos esta temática con sacerdotes, sí, claro. En fin, no solamente de la religión católica, sino que de todas las manifestaciones y las confesiones que existen, para que el telespectador y nosotros mismos vayamos viendo la pluralidad de interpretaciones que tiene el mundo. ¿Ya? En un elemento tan importante en la vida del ser humano como es la religión, como es la fe, que son terrenos incluso a veces hasta escabrosos para tratar, claro, difíciles de tratar, pero que hay que hablarlo. Por supuesto, porque son parte de nuestra vida. Son parte de nuestra vida, son constitutivos de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, como seres humanos, como seres históricos. Y se hace necesario conversarlo, dialogarlo, porque de alguna otra manera vamos aportando un grano de arena en dilucidar muchas cosas y en aprender por lo demás. Sí. ¿Sabes cómo el conocimiento ha ido evolucionando en el último tiempo de una manera espectacular? Hace algunos días hablaba con José Luis Brito, a quien tú conoces, el conservador del Museo San Antonio. Bueno. Y me sorprende porque el otro día me muestra una presentación que estaba preparando en PowerPoint para seguramente llevar alguna charla. Y uno siempre ha manejado hasta estos días la teoría que existió el hombre de Neandertal, el hombre de Cro-Magnon y un par de especies más, ¿no es cierto?, hasta que todo desemboca en el ser humano como hoy día lo conocemos. Sin embargo, hoy esto ya no es así. Existen ahora más especies y subespecies que fueron en algunos casos una tras otra o en forma paralela. O sea, eso cambia absolutamente la forma en que uno había pensado la evolución del hombre, exactamente. De todas maneras, yo creo que... Y eso también sería un tema importante tratar en su oportunidad porque quedé bastante... Impresionado y sorprendido. Y con este conocimiento la verdad es que quedé muy grato porque
cambia un poco lo que nosotros conocíamos. Incluso se confirma absolutamente que el hombre nació en África. Y de allí emigró a los otros continentes. Y una segunda oleada de hombres más modernos también nació en África y evolucionó hacia otros continentes. Bueno, los hallazgos arqueológicos más antiguos son africanos. Sí, claro. Ya, por lo tanto, eso de alguna otra manera ya se conocía. Pero respecto del conocimiento que tú planteas, es evidente. O sea, creo que paulatinamente el ser humano va a ir descubriendo, va a ir lucubrando, va a ir pensando, va a ir reflexionando respecto de su entorno. Sí, claro. ¿Ya? Y respecto a su propio pasado. Uh-huh. Para poder entender qué hacemos aquí, de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos. Que son preguntas que el hombre se ha hecho desde que adquirió conciencia de sí mismo. Así es. Claro. Así es, cuando el hombre de alguna otra manera logró entender la naturaleza, de alguna otra manera logró dominar, entre comillas, su entorno, ¿ya? Poder controlar el fuego. Yo creo que marca un hito fundamental, un hito pero importantísimo en la vida y la historia de la evolución del ser humano. Logra tomar conciencia de sí mismo, verse probablemente a sí mismo y de ahí comenzar a pensar el mundo de una manera absolutamente distinta. Claro. Y en una situación que ha ido cambiando, porque cada vez hemos visto el mundo de distintas maneras. Primero lo veíamos de una forma, hoy día lo vemos inserto en un universo. ¿Tú te has dado cuenta que el universo cada vez se agranda más? Así es. Eso no es pura poesía, el universo se agranda más porque... Y la Tierra se achica más. Así es. Porque tu visión de mundo se va ampliando. Claro. ¿Ya? Tu visión de mundo se va haciendo más extensa. Y eso es producto del desarrollo actual, del pensamiento, de la tecnología, de las ciencias, todo tipo. Entonces esos son elementos de juicio que te van dando una conformación, una cosmovisión respecto de donde tú estás. Y se va ampliando tu horizonte. Y en eso es fundamental la educación. Yo creo que ahí... Ese es el instrumento. Sí, yo recordaba que cada vez que hemos hablado con personas relevantes, dan mucho énfasis a la educación, sin importar de qué posición o a qué representen. Siempre a quien le interese mucho el desarrollo del ser humano, parte por la educación, como un factor importante. La educación yo creo que hoy en día representa la principal herramienta que el hombre puede usar para, primero, progresar a sí mismo, y segundo, traspasar este desarrollo, este progreso a su entorno inmediato. A través de la educación, que es un instrumento cultural, tú logras ir construyéndote en términos figurados. Por supuesto. Sí, la verdad es que son conceptos importantes y que nos llevan justamente a ir pensando de qué forma vamos nosotros cada día retomando la vida, porque al final el desarrollo del hombre se va dando por el concepto propio de la vida. Bueno, a lo que yo mencionaba era el tema de José Luis Brito por este conocimiento importante. Y con José Luis Brito también, siguiendo la línea de descubrir cosas nuevas, también llegamos a pensar hace muchos años atrás que acá en San Antonio, uno siempre pensaba, no sé si tú lo tienes que haber escuchado, que antes de la prehistoria se hablaba de los mapuches básicamente, ¿no es cierto? Los picunches, los puelches, los tehuelches, y hoy día nos damos cuenta que en San Antonio también coexistieron grupos culturales distintos. Lógicamente que sí, que son los pueblos originarios. Claro. ¿Ya? Que antes los encasillaban con un puro nombre, pero hoy día ya tú te das cuenta que son absolutamente distintos, incluso acá dentro de la zona. Claro, conformaron verdaderas culturas locales. Grupos culturales. Grupos culturales que... Estaban los Aconcagua, los Vatos, los Yoyeos. De la cultura yoyeo. Claro. Claro, evidentemente, te reitero, los estudios arqueológicos van arrojando a través del tiempo nuevas señales, nuevos hitos, nuevos conocimientos que te va reconstruyendo la historia. Claro. Y eso viene a explicar en el fondo lo que es el ser humano. El ser humano se reconstituye paulatinamente a partir de los conocimientos, a partir de la educación, a partir de la visión del mundo que tiene, y fundamentado en que el hombre es un ser perfectible, es susceptible de irse modificando, de ir cambiando. ¿Cuál es la idea? Que vaya mejorando, sí, claro. Que se vaya haciendo mejor como persona, como ser social,
como ser que vive en un grupo y que va creando interrelaciones, va creando redes, y va cumpliendo roles, tiene funciones, va creando familias. Así se van conformando una sociedad. Y ahí es donde el hombre va constituyendo, va creando instituciones que lo van rigiendo, va creando su propia forma de actuar, se va dando autoridades. Y una forma de funcionar como sociedad también, que da un ordenamiento y cada cual al final viene a cumplir un rol en la sociedad. Y cuando todos cumplen su rol dentro de la sociedad, la maquinita anda bastante bien, ¿no es cierto? Esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Y la masonería cumple un rol social, con sus peculiares características. Como muchas otras organizaciones. Como muchas otras organizaciones. Claro. Que es el tema que hoy día nos ha congregado y que hemos estado conversando, espero que latamente, y que el público se entretenga. Bueno, la idea es que ojalá nuestros televidentes se entretengan, y la verdad es que todos estos temas que hoy día le hemos dado una repasada un poco a cada cosa, las vamos a analizar con más profundidad cuando ya tengamos a nuestros invitados que nos van a ir acompañando semana a semana acá en este programa. Fíjate que pensaba, Luis, que a propósito de evolución humana, como tú lo mencionabas, cuando el hombre pudo asegurar de alguna otra forma su subsistencia, pudo dedicarse a otras cosas. Claro, exacto. Y surge el arte, surge la música, surge el pensamiento filosófico, pensar en las cosas, pensar en el ser de las cosas. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas. El hombre entonces se empieza a preguntar. ¿Te fijas? Las mismas preguntas que tú hacías en un principio, ¿no es cierto? Y que nos seguiremos haciendo eternamente. Claro, probablemente porque nadie le va a encontrar la respuesta precisa a eso. Lógico. Entonces, pero como te digo, una vez que el hombre aseguró su subsistencia, que estaba ya no se preocupó del todo de cómo me alimento, cómo voy a tener que vivir. Cuando el hombre hubo logrado eso, tuvo la posibilidad. Sí. Me llama la atención que pese a esto persiste el secretismo dentro de esta masonería que hemos hablado mucho. Sí. Y hay otra pregunta ahí a responder, ¿no es cierto? Así es, pues. Bueno, hay tanto que contar, tantas cosas que decir de San Antonio como ciudad. Siempre San Antonio se relaciona con el puerto, con la comuna, que tiene tantos problemas económicos, pero de verdad yo creo que son muchas más las cosas positivas y los valores que se pueden rescatar de nuestro querido puerto y de nuestra querida provincia. Yo pienso que en realidad, como toda ciudad, tiene sus características, tiene su forma de ser, y tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Sí, la vida es de dulce y es de agraz. Por supuesto. Por lo tanto, no somos la excepción en eso. Sí, por lo tanto tenemos que acostumbrarnos entonces a estar con las cosas buenas y con las cosas malas. Y nosotros, como más de alguna vez lo hemos conversado, buscamos rescatar lo más positivo, lo mejor de cada cosa y de cada persona. Esa es la idea. Nuestro programa Imago Mundi, imagen del mundo, es eso. Sí, claro. Tratamos de dar una visión, de otorgar una visión que compartimos respecto de nuestro mundo, respecto de nuestra sociedad, respecto a nuestro San Antonio, a través de la educación y de la cultura. Sí. Esos para nosotros son unos instrumentos válidos en donde podemos recrear nuestra sociedad, de ver cómo estas personas que se manifiestan a través de estos instrumentos culturales ven el mundo, ven a las personas, ven su entorno, cómo lo redescubren. Y eso es lo que nosotros pretendemos mostrar a los televidentes de San Antonio. Bueno, yo quiero finalmente decirles que Francisco Vázquez, que es nuestro otro conductor acá en el programa, no pudo estar hoy día, pero al igual que Condorito, ¿no es cierto?, en la próxima edición del programa va a estar con nosotros, así que un saludo para Francisco a la distancia y ya lo vamos a tener con nosotros. Es un conductor casi quincenal que tenemos. Es un conductor de verdad, no casi, es quincenal. Ah, ¿es quincenal? Es quincenal. Sí. Yo no tenía esa confirmación. Si usted lo dice, pues Luis Valdera será así. Me acabo de dar cuenta hoy día que fue quincenal por lo menos. Bueno, llegamos al final de la presente edición de Imago Mundi, Armando, así que ya la próxima semana estaremos con ustedes de vuelta con nuevos invitados y más de este programa. Bueno, este ha sido nuestro primer Imago Mundi en esta nueva temporada, esperando que haya sido de vuestro placer. Nos estamos despidiendo hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.